Bueno, estamos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Creo que es muy importante que nos acompañe en la mañana de hoy porque precisamente esta semana pues comenzaba el proceso de implementación de clases 100% presenciales en las aulas. Esto trajo una contradicción evidente a las primeras de cambio. Un Ministerio de Educación que anunciaba que se estaba cumpliendo pues con precisión. Sin embargo, en contraste, organismos gremiales decían, docentes, sobre todo en el interior de la República, que no se podía cumplir por una serie de razones. Orlando, bienvenido, muchas gracias. Estas razones tienen que ver con la planta física, la infraestructura, el deterioro, la aplicación de la normativa de bioseguridad y, como si fuera poco, el tema salarial que deja a todos insatisfechos en ese sentido. Así que, bueno, te renuevo el agradecimiento por estar con nosotros y entremos en los detalles. Ese puede ser el primer punto para trabajar en la agenda de trabajo, para trabajar en la agenda del día de hoy. Ok, gracias Carlos por la invitación nuevamente. Y bueno, fíjate lo siguiente, nosotros cuando la ministra de Educación nos plantea la posibilidad del regreso a clases presenciales, una de las cosas que le exigimos fue, bueno, mire, primero hay que vacunar a la población, tanto docentes como obreros, administrativos y alumnos. Bueno, eso se hizo en un porcentaje bastante alto, no todo. Y una de las cosas que le sugerimos era el arreglo de la planta física, porque es que era imposible comenzar las clases presenciales a pesar de que nosotros estamos de acuerdo en que haya presencialidad, porque la educación ha involucionado mucho con esto de la educación online, los muchachos no están aprendiendo, etcétera, etcétera. Y bueno, y quedamos en ese entonces que podría haber clases presenciales en aquellos planteles donde existiesen las condiciones de bioseguridad. Se han venido arreglando los centros educativos. Hay una cifra que la ministra da de 4.000 y tantas escuelas que han sido refaccionadas. Yo conozco algunas en Caracas que realmente fueron refaccionadas. Sin embargo, pues no todas están, faltan muchas de esas. Parece que en el interior del país la situación es más crítica, incluso los gremios en el interior del país reclamaban que la situación no podía, sencillamente no podemos iniciar clases porque la planta física está muy deteriorada. Claro, porque es que pasó mucho tiempo, abandonaron mucho y realmente refaccionar, reacondicionar la planta física en este momento realmente no es fácil hacerlo en tan corto tiempo, ¿no? Entonces, en aquellos planteles donde no existan las condiciones de bioseguridad, indudablemente que las clases presenciales no pueden darse. Tendrán que llegar a un acuerdo los directores conjuntamente con los docentes para ver de qué manera se le imparte educación a los niños. Porque las clases online definitivamente fueron un fracaso, son un fracaso y realmente los muchachos están involucionando, se están desesperando porque no entienden, no aprenden. Eso está causando frustración, desmotivación en los muchachos y corriendo el riesgo, mira, de que realmente estamos viendo que el índice de suicidio en jóvenes es bastante alarmante. Entonces, pudiera ser un factor que realmente es desmotivado, no encuentro futuro, no entiendo las clases que el profesor me da y uno, mira, ayudado por todas estas cosas tecnológicas del momento, como el internet, Facebook, el Instagram, todas esas cosas que a veces, lejos de ayudar, lo que hace es perjudicar a un joven. Ahora, ¿por qué desde la apertura, digamos, de esta semana del Ministerio de Educación insistía en que sí se había cumplido, que sí se estaban incorporando los jóvenes a las aulas en las clases presenciales? ¿Por qué promover esa idea? Se está incorporando en aquellos planteles donde están acondicionados. Sí, por ejemplo, yo te puedo decir que vi un plantel acá en el centro de Caracas, el Pimentel. Realmente, mira, o sea, un plantel que quedó como una tacita de oro, vamos a llamar así, está bien, muy bien dotado, muy bien acondicionado. Yo lo visité porque tenemos muchos afiliados allí. Y bueno, ojalá que todos los planteles estuviesen arreglados así, ¿no? Pero como te digo, Carlos, es imposible arreglarlos todos en tan corto tiempo. Eso es una cuestión progresiva, a pesar de que allá están involucrados no solamente el Ministerio de Educación, hay otros entes que están ayudando a la recuperación de los planteles. Y bueno,
no es fácil hacerlo, por lo tanto, donde no haya condiciones de bioseguridad, no puede comenzar las clases presenciales todo el día, como lo anunció el presidente Maduro. Sí, ¿no? Y tiene que asumirlo como tal el Ministerio de Claro, Educación y entenderlo. y creo que está claro, porque el Ministerio de Educación no va a pretender que los muchachos se contaminen, porque es que la pandemia todavía no está controlada totalmente. A lo mejor hay un control parcial, pero no totalmente, y nosotros tenemos que evitar que nuestros alumnos, nuestros docentes, caigan vuelvan a contaminarse o se contaminen con esta pandemia que aún no está controlada. Ahora fíjate, otro complemento también de la voz crítica que se alza en los últimos días, la situación salarial, el reacomodo, en que ha quedado todo ello. La insatisfacción se evidencia en protestas, no solamente en docentes de la primaria y el bachillerato, sino eso llega a las universidades también. Bueno, fíjate que aquí te puedo decir que las redes han ayudado a confundir a los maestros, incluso a los dirigentes regionales. Lo primero que tenemos que aclarar que el decreto de aumento del salario mínimo no es para los educadores. Hay un decreto de aumento del salario mínimo que es para los trabajadores. Sí, en general. En general. Y pensionados y jubilados. Exacto. Y nosotros no ganamos salarios mínimos. Nosotros tenemos un contrato colectivo que, por cierto, estamos discutiendo en este momento, donde allí está incluido un tabulador salarial, que es por donde nosotros definimos nuestro salario, el monto de nuestras primas, el monto de todos nuestros beneficios que ganamos como salario integral, pues. De tal manera, pues, que el salario mínimo lo que hizo fue que obligar al gobierno a adecuar los salarios base de los educadores, que indudablemente quedaron más altos de lo que teníamos en este momento. Por ejemplo, nosotros estamos ganando entre 5 y 11 dólares. El que ganaba menos ganaba 5 dólares. Para hablarte en términos de dolarización, sí, eran no, es que es 25 bolívares que ganaba mensual un bachiller graduado, y un docente 6 con posgrado, etcétera, etcétera, ganaba 50 bolívares. Bueno, eso con este aumento se potenció un poco más. Explícanos un poquito, o vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa y al retorno entonces nos explicas cómo queda el tabulador salarial de... El salario base. De los docentes. Una pausa, conversamos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, seguimos con Orlando Alzuru, presidente de la Federación Venezolana de Maestros. Ahora sí, entrar en los detalles de cómo queda, Orlando, el tabulador salarial para los docentes. No es el tabulador, es el salario base. El salario base. El salario base, porque el tabulador es el que ustedes están discutiendo. El que estamos discutiendo, aquí lo que se aumentó fue el salario base, que nos va a servir. Que no es el salario mínimo. No es el salario mínimo, porque nosotros nunca hemos ganado salario mínimo. Cuando un trabajador ganaba 7 bolívares de salario mínimo, el que menos ganaba de nosotros ganaba 25 bolívares de salario base, y el que más ganaba era 50 bolívares, o sea que nunca hemos ganado salario mínimo. Entonces, de 25, por ejemplo, el que menos gana ahora, el que ganaba 25 bolívares, está ganando en este momento 264 bolívares, que eso es más o menos 62 dólares. Entonces, quiere decir que pasamos con este aumento del salario mínimo. El salario base. Con el aumento del salario mínimo se potenció nuestro salario base. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cláusula que obliga al Ejecutivo, al Ministerio de Educación en este caso, a que cuando nuestro salario, cuando haya aumento del salario mínimo, si eso solapa, o sea, deja por debajo nuestro salario base, tiene que subir el salario base. Tiene que subir el salario base. Entonces, en este momento el salario base no son 5 dólares, el que menos gana son 62 dólares. Entonces, estamos en una más o menos proporción entre 62 y 105 dólares quedó el salario base de los educadores que ganan 40 horas.
que ganan Ya. 40 horas. Se van a explicar. ¿Y el resto cómo queda en ese sentido? Bueno, el resto, porque tenemos O sea, para ganar eso tienes que hacer 40 horas semanales. 40 horas semanales, exactamente, Ya. porque hay unos docentes que trabajan 53,33 horas, que son la mayoría de las escuelas bolivarianas, Ya. que por supuesto tienen un salario mucho mayor, ¿no? O sea, ellos están entre $82 y más o menos van a ganar como 1.200 o más bolívares digitales. Entonces, realmente esto potencia pues el salario y nos permite a nosotros entrar ahora en una nueva discusión, porque nosotros tenemos que presentar un nuevo proyecto, un nuevo tabulador salarial, porque el tabulador salarial que nosotros habíamos presentado en la tercera convención colectiva, que es la que estamos discutiendo, ya quedó desfasado, quedó por debajo de esto. Entonces, tenemos que presentar un nuevo tabulador salarial donde realmente vamos a fijar nuestro salario integral. Sí. ¿Por qué? Porque tendremos que discutir un nuevo salario base que debe ser mayor a este y, por supuesto, tenemos que las primas que realmente fueron violentadas, porque ya nos dimos cuenta que con el pago que se hizo, que algunas primas fueron violentadas por la ONAPRE, es decir, la ONAPRE las redujo y eso no puede ser. Nosotros tenemos que defender la progresividad de nuestros beneficios. Entonces la ONAPRE, que son técnicos que a lo mejor no están La Oficina consustanciados, Nacional de Presupuesto. sí, no están consustanciados con lo que son los contratos colectivos y lo que hay dentro de esos contratos colectivos, entonces ellos le aplican a cualquiera lo que ellos les da la gana. Ahora, nosotros vamos a defender en nuestra convención, en la discusión, todas esas primas que fueron Sí. solapadas. Ahora, Orlando, ¿a qué aspiran en términos generales para ubicarnos un poco y que nuestros televidentes tengan una información más clara, ¿no? De qué están trabajando ustedes en ese sentido. Bueno, estamos trabajando primero en la construcción de un nuevo tabulador que esta semana lo debemos tener para presentarlo al Ministerio del Trabajo a fin de que sea incluido en la discusión de la convención colectiva. Un tabulador, por supuesto, que sea mucho mayor que este porcentaje que tenemos acá. ¿Por qué? Porque a pesar de que hubo un aumento en el orden de los 800 y tantos %, indudablemente que resulta insuficiente ante el aumento de la canasta básica familiar, ante el aumento de la canasta básica alimentaria y la especulación que se produce en el comercio nacional. ¿Por qué? Porque no hay un control sobre estos especuladores que te quieren cobrar el dólar mucho más arriba de lo que establece el Banco Central, que te quieren vender los productos al precio que le da la gana, y entonces indudablemente que un salario y con una situación de esa, el salario no se mantiene, siempre el trabajador va a estar en minusvalía. Sí, porque ese control inflacionario es bastante relativo, ¿no? Porque eso que tú señalas, hay personas que no se ajustan y están aprovechándose de la circunstancia. Ahora, ¿tú crees que exista la disposición del Estado, tomando en cuenta que ha hecho este nuevo anuncio del salario base para los docentes, la disposición de atender y entender lo que ustedes plantean en la discusión del convenio? Bueno, mira, la experiencia nos indica que somos nosotros, los gremios, los responsables de presionar al gobierno nacional para que respete las reivindicaciones que nosotros hemos logrado durante 10 contratos colectivos que hemos firmado. La progresividad de los beneficios está establecida en la Ley Orgánica del Trabajo, está establecida en la normativa legal vigente y no puede la ONAPRE unilateralmente quitarle los beneficios que realmente tenemos los educadores o los trabajadores en ese caso, porque quiero decirte, los trabajadores de la administración pública que no tienen contrato colectivo salieron bien perjudicados. ¿Por qué? Porque le disminuyeron todas sus primas y todos esos bonos que ellos tenían, casi todos se los disminuyeron a mucho más de la mitad de lo que tenían. Por ejemplo, nosotros tenemos en estos momentos dos primas que están disminuidas, y ya la detectamos, que es la prima geográfica. La prima geográfica es una prima que tiene más de 30, 40 años que el Ministerio pagándola, por eso se paga en las zonas de difícil acceso, se paga en las fronteras, que son las primas geográficas, y realmente de 40% que se pagaba del salario base, ahora se le redujo a 10%.
igual que la prima de aspectos propios del docente, que es una prima que creamos para que el docente tuviese, digamos, un beneficio. ¿Por qué? Porque el trabajo del docente no termina, no concluye en el aula de clase. Él tiene que irse a su casa a corregir pruebas, a preparar material, etcétera, etcétera. Ese tiempo nadie se lo reconocía económicamente, pero nosotros a través de nuestra convención colectiva lo hicimos. Entonces esa prima la reducen y hay una serie de bonificaciones también que fueron reducidas, que esta semana nosotros vamos a detectarlas todas y reclamarlas en el marco de la discusión de la convención colectiva. Bueno, gracias por toda la información, Orlando. Bien importante entonces que si resto de orientación para los docentes. Por ahí hay otro tema que son los profesores universitarios que bueno, con la representación sí, gremial habrá la ocasión de conversar así también es. con ellos. Una pausa, amigos. Al regreso, arte y espectáculos en lo actual.